les dan la bienvenida al foro local Ciudadanías, Violencia y Justicia, elementos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, una mirada desde el territorio de Chapinero. Para la instalación de este foro, invitamos al doctor Víctor Manuel Rodríguez, vicerrector de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional, para que nos dé unas palabras. Buenos días a todos y todas. Saludo especial a todos los funcionarios de la Administración Distrital y de la Alcaldía Local. Bienvenidos a este recinto, a esta casa, que es su casa. Damos inicio a este foro que por miles de razones constituye una prioridad no solamente para la Administración Distrital, la Administración Local, sino también para la Universidad Pedagógica Nacional. Quisiera referirme rápidamente al comunicado que expidió la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ayer en razón a una serie de amenazas de muerte dirigidas a artistas, defensores de los derechos humanos e integrantes de la comunidad yo soy de esa comunidad y la sigla la tengo torcida, LGBTI. El comunicado obviamente rechaza una serie de amenazas que han venido siendo dirigidas no solamente a funcionarios de la administración, sino también a gestores culturales, artistas y creadores. Hacen referencia a cómo en la noche del 4 de mayo desconocidos dispararon contra el presidente de las Juntas de Usaquén y el consejero local de Cultura Hugo Antonio Plazas. Se refieren también a las amenazas que ha recibido nuestra amiga y compañera de trabajo Marina Bendaño, funcionaria de la Secretaría de la Alcaldía local. Las amenazas a Ricardo Ruiz Díaz, director ejecutivo del segundo Festival Internacional de Teatro Rosa de Bogotá y director general para eventos de la Semana de la Diversidad Distrital. Pues evidentemente recibimos estas amenazas con mucha preocupación, sobre todo porque las estrategias de fuerza, las amenazas a la vida y las amenazas a formas distintas de ser, de hacer y de significar son parte cotidiana, se están volviendo parte de la vida diaria, no solamente de los entornos, sino también de las instituciones. Nuestra universidad no es ajena a estas estrategias. Como ustedes saben, como universidad pública somos vulnerados y somos vulnerables permanentemente por usos no oficiales de la institución y de lo público para razones que de alguna manera a través de estrategias de violencia quieren imponer un punto de vista y una forma de ser. Ayer en el Consejo Académico de la Universidad se hizo pública la amenaza al decano de la Facultad de Educación Física por parte de un grupo. En este momento no sabemos ya, pues porque obviamente si yo actúo como encapuchado, pues yo no puedo saber quién soy, no puedo, pero se atribuyen como parte de un movimiento armado. El profesor es amenazado porque ha venido haciendo un trabajo importante en poder garantizar que la sede de Valmaría, que se constituye para nosotros como en un futuro simbólico, en el sentido de poder transformar la universidad hacia otras maneras de ser universitario, de pensar la pedagogía y de actuar en relación con la educación del país, la defensa que él hace de ese entorno como un entorno de paz, como un entorno de negociación, como un entorno de construcción pacífica de conflictos, se ve de alguna manera vulnerada por este tipo de actuaciones. Y claro, este foro se ocupa precisamente de esos problemas, de los problemas de la violencia, los problemas de la defensa de los derechos y la defensa de las libertades. Quiero decir que de todas maneras la violencia a la cual hace referencia este foro no únicamente hace referencia a la violencia a la vida, sino que precisamente por estar en un entorno cultural y educativo
tiende a hacer un énfasis muy importante en el papel de la violencia simbólica en la construcción de nuestras relaciones sociales y en la forma como somos y nos relacionamos los unos con los otros. Y es de eso que se ocupa la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene como misión fundamental la formación de formadores y la formación de educadores. Porque yo sostengo, y lo hice como activista, como funcionario público en las administraciones del alcalde Mocus y del alcalde Garzón, que mientras no podamos garantizar una transformación cultural profunda, ninguna de las normas ni los marcos jurídicos que de alguna manera pretenden garantizar los derechos es posible o será posible. Y esa transformación cultural y educativa pasa por la reducción de los estereotipos, la reducción de la discriminación, la comprensión de la diferencia como una riqueza fundamental de nuestras sociedades contemporáneas y no como una amenaza. Esta transformación cultural entonces tiene que ver con la posibilidad que la escuela, como el sitio privilegiado de formación de ciudadanos, pueda garantizar que prácticas como el matoneo, la discriminación de género, las discriminaciones por cualquier tipo de razón no sean posibles. En ese sentido, la universidad trabaja formando un espíritu en sus estudiantes que busque precisamente que la diversidad y otras formas de ciudadanía sean posibles en nuestra sociedad y en nuestra ciudad. De hecho, frente a las amenazas que reciben el profesor y las amenazas que estamos permanentemente tratando de contener, como ustedes lo saben muy bien, los tropeles, etcétera, han venido surgiendo al interior de la universidad grupos de estudiantes que piensan lo público de otra manera y están haciendo una defensa de otras formas de pensar lo público, de otras formas de pensar la relación de la universidad con el entorno, con la sociedad. Y la Universidad Pedagógica, en esa perspectiva, está construyendo su proyecto Valmaría, que no es un proyecto, como ustedes saben, a 10 años, es un proyecto que empieza a ocurrir ahora. Valmaría, para nosotros, para los que no lo saben, la universidad tiene un terreno en la 183, donde paulatinamente la universidad va a empezar a construir a partir de un proyecto del maestro Rogelio Salmona. Sin embargo, nosotros no queremos que la perspectiva de futuro para la universidad y para la educación pública sea una perspectiva de futuro lejana. Pensamos que Valmaría es más un proyecto ético, político, cultural que empieza ahora. Y empieza, por ejemplo, con la manifestación de los estudiantes del rechazo a todas las formas de violencia, el rechazo de los estudiantes a las estrategias de fuerza como las maneras en que uno puede realmente sacar adelante un punto de vista, el trabajo que venimos haciendo con la Alcaldía Mayor y con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, con el cual estamos profundamente comprometidos, y es todo el trabajo de diálogos sociales. Es un proyecto muy interesante con la Secretaría de Educación, en la cual, como ustedes saben, los profesores piden permisos 3 días. Usualmente lo que se hacía era que un estudiante de la Universidad Pedagógica, en convenio con la Secretaría de Educación, corría a dictar la clase. ¿En qué van? No, en física de partículas. Ah, bueno, entonces a mí me tocan 3 clases de esto. Lo que hemos venido haciendo con la Secretaría de Educación es construir un proyecto que llamamos diálogos sociales, y es utilizar estas 3 horas que falta el maestro para construir ejercicios de ciudadanía, sobre todo en relación con la diferencia de género, ya que en un porcentaje altísimo los funcionarios de educación de la administración distrital, los maestros, son mujeres. Y se requiere que a través de estos proyectos culturales y educativos vayamos disminuyendo las violencias de género y las discriminaciones. Trabajamos con la Secretaría de Cultura en la construcción de espacios para la primera infancia, en relación sobre todo con el ejercicio de las libertades creativas y la garantía de los derechos culturales. Cuando decimos libertades creativas y derechos culturales no nos referimos a que un niño pueda pintar o hacer teatro, sino la libertad creativa tiene que ver con la posibilidad de construir nuevas vidas, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de significar, nuevas maneras de estar en el entorno.
Todo esto, bueno, y tenemos otra cantidad de proyectos que no voy a enumerar ahora, pero básicamente lo que quiero es mostrar ejemplos del trabajo coordinado con la alcaldía local de Chapinero. Hemos tenido reuniones con el alcalde local y hemos venido construyendo una agenda conjunta para hacer un trabajo en el entorno universitario que nos permita garantizar condiciones sostenibles, sustentables, pero sobre todo garantizar los derechos culturales y las libertades creativas de todos los miembros de la comunidad, de tal forma que ser diferente no se convierta en una amenaza, sino sea que una posibilidad de vida para todos. En esa perspectiva, la universidad también, con sus profesores y su comunidad, está también proponiendo nuevas formas de pensar la ciudadanía, el ejercicio político, la forma de relacionarse con las opciones personales, institucionales, que ofrecen tanto las distintas opciones políticas como la administración del Estado. No quiero extenderme demasiado, de todas maneras solo quería señalar estos puntos para tenerlos como marcos de referencia en esta discusión que imagino nos va a arrojar conclusiones muy importantes para seguir en esta alianza importante con la alcaldía local y con la administración distrital en la construcción de escenarios de no violencia y escenarios de respeto y de garantía a los derechos de todos y todas. Yo obviamente insisto en las libertades creativas y en los derechos culturales porque ese es mi origen profesional, soy artista, activista en el campo artístico, pero evidentemente aquí hablaremos de derechos humanos en el sentido más amplio del término. Bienvenidos y mil gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Víctor Manuel Rodríguez, vicerrector de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompaña en la instalación del foro el alcalde local de la localidad de Chapinero, el doctor Mauricio Jaramillo, quien nos va a dar un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a nuestros amigos de la Universidad Pedagógica que nos acogen el día de hoy, a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y ciudadanos que nos acompañan hoy. Básicamente queremos enviarles un mensaje de nuestro alcalde mayor Gustavo Petro. Bogotá debe convertirse en la capital latinoamericana de los derechos humanos. Bogotá ha sufrido una transformación histórica en la última década, apostándole y apuntándole a un enfoque social como el centro de las políticas públicas, el ser humano. Debemos legislar, debemos gobernar, debemos organizar el territorio en pro del ser humano, no de los carros, no de las empresas, sino para los niños, para los jóvenes, para el adulto mayor, para los visitantes. Estos foros son muy importantes porque lo que nosotros percibimos es que cada vez los colombianos nos estamos apropiando más del tema de derechos humanos. Antes era algo como etéreo, algo que algunos pocos defendían y eran víctimas de las balas asesinas de grupos armados ilegales o de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda por pensar distinto, como nos recordaba nuestro amigo Víctor Manuel. Y esto se está acentuando cada vez en nosotros los colombianos. Y voy a ir a lo grande para devolverme a Chapinero. En La Habana se está hoy negociando la paz de Colombia, que cada vez es menos ambiciosa y eso a mí me preocupa. Entonces, primero era no, es la paz, ahora no, que es la violencia política, no, que ahora es que se desarme, no. Entonces cada vez estamos reduciendo las expectativas de lo que es esa mesa de negociación que pondría fin a 50 años de conflicto en nuestro país. Pero claro, las dimensiones y la complejidad de lo que se está discutiendo no es menor. Ayer había unas encuestas donde le preguntaban a los colombianos que si le parecía que los guerrilleros está bien que no pagaran ni un solo día de cárcel y tuvieran penas alternativas
a pesar de haber violado los derechos humanos. El 79% dijo que no. Eso tiene muchas lecturas, pero una lectura que a mí me parece importante es que los colombianos cada vez entendemos que los derechos humanos son sagrados y que independientemente de quien haya atentado contra ellos, debe existir justicia alternativa, transicional, o la que existe en este momento en el Código Penal. Pero los colombianos queremos justicia, pero también queremos la paz, y ese es un desafío gigantesco. Ahora Bogotá está demostrando cómo, sin necesidad de las armas, grupos políticos distintos al establecimiento, no tradicionales, pueden administrar y pueden gobernar la ciudad más importante, con un número muy importante de personas en situación de vulnerabilidad que cada vez van viendo cómo se mejora su ingreso, cómo se mejora su calidad de vida y cómo logran alcanzar ese respeto a los derechos humanos y el respeto a la diferencia. Y cuando pasamos a Chapinero, en esta misma línea de ideas, nos encontramos con que ha sido una localidad líder, una localidad ejemplo en la ciudad, frente a un tema fundamental, que es el tema de respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Siempre cuento esta historia. Yo le dije al alcalde mayor, Gustavo Petro, pues me dijo: ¿usted qué va a hacer frente a la comunidad LGBTI? Y yo le dije: alcalde, yo quiero ser el primer alcalde heterosexual, después de 2 administraciones LGBTI, que legitime la política pública, que le diga a la comunidad de Chapinero y a la comunidad de Bogotá que independientemente de la orientación sexual del alcalde local, lo que hemos logrado en esta materia no se va a acabar y no se va a derrumbar. Ese mensaje lo hemos venido construyendo en este año y 2 meses que yo llevo en la administración. Pero eso apenas es, después de casi una década, todavía seguimos teniendo problemas como los enumeraba el doctor Víctor Manuel, de amenazas, de discriminación. Les cuento, en nuestra Semana de la Diversidad, en un 80% de los colegios de Chapinero no nos dejaron entrar para nuestro concurso de cuento infantil. No nos dejaron entrar. Significa que a pesar de una década de trabajo, de reconocimiento, de promoción y demás, no hemos avanzado lo suficiente para consolidar una localidad diversa, incluyente y que respete la diferencia. Las violencias existen desafortunadamente en Chapinero como existen en toda Colombia. X municipio ustedes lo comparan con Chapinero y podemos encontrar todas las violencias. Incluso hace poco, o bueno, relativamente poco, los grupos armados ilegales, puntualmente las FARC, amenazaron a una de las comunidades de nuestra localidad las extorsionaron, que si no les pasaban unos recursos mensualmente iban a atentar contra un acueducto comunitario. Una noticia bastante preocupante, primero porque es Chapinero, que es el corazón de Bogotá. Segundo, porque veíamos cómo trataban de ingresar grupos armados ilegales que, en teoría, estaban replegados en las selvas, estaban metidos aquí a 7 minutos en carro de la casa del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Trabajamos con la comunidad, hicimos un acto simbólico de respeto al derecho internacional humanitario, recordándole a los grupos armados ilegales que los usos de bien común no deben de ser objetivo militar. Atentar contra ese acueducto hubiese generado que 14.500 personas
se quedaran sin agua. Con el apoyo de la policía, del ejército y del Gaula se hizo un trabajo y se presta hoy protección a ese acueducto. Y es que bajo esa fachada de los grupos armados ilegales, muchos actores de la delincuencia común tratan de amedrentarnos. Hace poco, en un homicidio que se presentó recientemente en otro barrio de la localidad de Chapinero, arriba de la Circunvalar, en una vendetta de microtráfico, se empezó a repartir un panfleto supuestamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo que claramente hoy no existe como tal, pero que lo siguen utilizando porque para nosotros los colombianos, cuando nos nombran las FARC, el ELN, las AUC, los rastrojos, los urabeños, sentimos un temor bastante fuerte. Y además nos lo recuerdan todas las noches en las novelas, ¿no? Ahí nos recuerdan porque es que tenemos que temer. Entonces utilizan esto para amedrentar y nos vamos de esa política, de esa violencia política a la delincuencia común, que ahora se ha transformado, eso neoparamilitarismo que busca desapropiarse de mercados de ilegalidad en distintos sectores económicos. Y vemos en Chapinero cómo existe un afán de grupos que operan en otras localidades, como los Pascuales, en Usaquén. Y es que uno pensaría que es un tema menor. No, es que es el microtráfico, alcalde, eso no, realmente no está directamente relacionado con lo que estamos hablando de derechos humanos o justicia, pero sí nos lleva a una espiral de violencia. Y hemos estado luchando para que en nuestro territorio esta espiral de violencia no crezca y se le cierre las puertas a esta delincuencia organizada que cada vez va tomando más fuerza en algunos sectores y la cual la policía permanentemente da golpes contundentes, pero tienen la capacidad de reorganizarse y seguir delinquiendo. Finalmente, es recordarles a todos que esa apuesta del alcalde mayor de ser la capital de los derechos humanos traerá desarrollo económico, traerá calidad de vida y lograremos dar ese cambio de lo que la gente cree afuera de que es Colombia, que ya han logrado, a pesar de las dificultades y observaciones que uno puede hacer, la ciudad de Medellín, que hoy es reconocida internacionalmente. Y queremos que Bogotá, así como lo logró Medellín en materia de innovación, Bogotá apueste por los derechos humanos como el motor del desarrollo, como esa lucha constante por la justicia, por esa lucha constante por la paz. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias al alcalde local, doctor Mauricio Jaramillo. A continuación daremos inicio al foro local Ciudadanías, Violencia y Justicia, elementos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, una mirada desde el territorio desde la localidad de Chapinero. Invitamos a la moderadora del panel número 1, Derecho a la Igualdad y no a la Discriminación. Invitamos a la doctora Marina Avendaño. Ella es la subdirectora local de Integración Social de la Alcaldía Local de Chapinero, trabajadora social de la Fundación Universitaria Monserrate, candidata a la maestría en Planeación para el Desarrollo y subdirectora encargada de la Dirección de Asuntos Locales. Muy bien, recibamos entonces a la doctora Marina Avendaño con un fuerte aplauso y de esta manera damos inicio al foro local. Buen día a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por hacer o propiciar estos espacios de reflexión. Saludos, señor alcalde,
y a la Universidad Pedagógica. Creo que ahora que estamos en estas situaciones en la ciudad de Bogotá y en Colombia, necesitamos hacer con las personas que están involucradas en la academia, con los estudiantes, con los profesores, pero también con la comunidad en general, reflexiones alrededor de los derechos humanos. Esos derechos humanos que a veces no son tan esquivos y que a veces pensamos que están para unos y no para todos. Derechos humanos que tenemos todos desde el principio de igualdad. Y esto es lo que venimos a reflexionar hoy. Voy a ser la moderadora de este interesante panel, donde tenemos invitados a Marlene Cardona, docente de la Universidad de La Salle, economista, quienes nos van a hacer unos aportes desde los derechos humanos, análisis en condiciones socioeconómicas de los niños y niñas y jóvenes de la UPZ San Isidro Chapinero. Un poco contarles que nuestra localidad tiene 5 UPZs y la UPZ San Isidro está ubicada en la vía La Calera. Es una de nuestras UPZs donde está la población de estrato 1 y 2 y como lo comentaba el alcalde ahorita, es una de las UPZs que más sufre algún tipo de discriminación o vulneración de derechos por amenazas y demás. Así que es muy interesante mirar las perspectivas que tenemos alrededor de los niños y las niñas que tenemos en la UPZ San Isidro. También nos acompaña el doctor Carlos Botero Arias, psicólogo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, y el doctor Juan Carlos Prieto, el director de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación del Distrito de Bogotá. Es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en comunicación y periodismo en la Universidad de los Andes y acá, bueno, tenemos como más o menos año y algo de estar en el distrito de Bogotá, desde la Bogotá Humana, alrededor de la implementación y la territorialización de la política pública LGBT, de la cual nos hablará hoy el doctor Juan Carlos Prieto. Entonces, bienvenidos panelistas, muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos que este debate, este panel sea de su agrado. Esperamos que al final hagamos bastante participación y preguntas a los panelistas alrededor de estos temas de derechos humanos, de los niños, niñas y de la población LGBT. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo agradezco mucho esta invitación a poder aportar a la discusión aquí en Chapinero. Yo soy antioqueña, como se nota, entonces espero poderles aportar desde este estudio que nosotros hicimos. ¿Sí? Nosotros trabajamos, si quieres pasas. Nosotros lo que hicimos fue eso. Nosotros hicimos un pequeño estudio en San Isidro Patios, en 4 centros educativos que se apoya para que los niños estén allí, dentro del programa del distrito. Y lo que hicimos fue un seguimiento a la ficha Sirve. ¿Cuál era nuestra preocupación? Primero, que esta producción de información que se tiene, y en eso nosotros nos sentimos muy agradecidos, las 2 compañeras que hicimos esta investigación, de que nos permitieran entrar y pudiéramos hacer el estudio, porque es que también es eso, o sea, hay mucho miedo a dar información. Entonces, uno de los puntos es, sin información nosotros no podemos investigar para después planear. Entonces yo quería, en tono del panel y en tono del foro, hacer estas preguntas que tienen que ver con el marco teórico que nosotros hicimos, para no hacer muy largo, porque dicen que son 10 minutos, entonces voy a tratar de poner los elementos y luego los resultados y nos vamos al resumen. Por ejemplo, el marco que nosotros usamos fue el de capacidades. Si nosotros no desarrollamos capacidades en los niños, después los niños no van a reconocer su condición y poder reclamar los derechos. Entonces, por eso yo les hago la pregunta: ¿qué es lo humano para reconocerlo socialmente como derecho? O sea, uno primero se tiene que sentir humano y después de que uno se reconoce, entonces dice, bueno, mis derechos son estos. No es solamente el discurso, sino la apropiación. Y Martha Nussbaum dice que es muy importante 10 categorías.
que en el estudio se trata de coger la ficha Sirve y ponerla en las categorías de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum dice, por ejemplo, una sociedad que no puede tener control cada individuo de sí mismo, porque no sabe cuántas comidas se va a comer al día, porque no sabe cuál es la posibilidad de trabajo que tiene, porque no saben los niños entonces en qué momento pues ellos van a estar inseguros porque el territorio les brinda un espacio muy inseguro. Entonces es muy difícil que se tenga control de uno mismo y del entorno. Tiene también la categoría de la vida, las relaciones interpersonales, la categoría de salud, que yo se las pongo aquí abajo. O sea, nosotros cuando nos cuidamos, ¿qué cuidamos, cierto? Porque es que los derechos humanos están asociados también a cómo nos cuidamos y qué es lo que cuidamos en nosotros. Y la segunda pregunta es en torno a lo que le estoy diciendo, ¿cuáles son las capacidades que tenemos para reconocernos en condiciones de derechos? O sea, ¿cómo es que la sociedad y nosotros en el territorio podemos decir que nosotros nos reconocemos en condiciones de derecho? Y hay una cosa que yo no he podido estudiar, pero que me parece fundamental, y es el derecho a tener derecho al desarrollo. O sea, nosotros hemos sido expropiados de tantas cosas que hasta donde sí entendemos lo que es derecho a tener derecho. Y bueno, otra pregunta que surge del trabajo es, ¿cuál es el nivel de autonomía para cuidarnos y reclamar derechos? Sí, perdón que me faltó la ley, y reclamar derechos. Entonces, más o menos alrededor de esto, en términos de que los derechos humanos necesitan que los seres humanos tengan capacidades, y cómo se desarrollan las capacidades, y si los niños tienen posibilidad de tener capacidades, porque ellos los llevan al centro, a que ellos estén ahí, les hacen dinámicas, tienen psicólogas, tienen trabajadora social, pero después ellos ¿qué? Entonces les preguntamos, ahora me vas mostrando algunos grafiquitos, esto ya se los expliqué, bueno, están las definiciones de qué significa cada categoría, y vamos aquí, adelante. Bueno, entonces estos son los lugares que nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues revisamos 86 fichas en el Jardín San Luis, en Casita de la Alegría, en Estrellita de Colores, Rayito de Luz, o sea, un total de 288 fichas fuimos las que revisamos. Entonces, en esas 88 fichas, nosotros hicimos las preguntas, o sea, las preguntas no fueron hechas con base en cuál es la importancia en la vida, cuál es la importancia del trabajo, pero nosotros tratamos de adaptarlas. Ahora pasemos a grafiquitos, les voy a mostrar 2 o 3 grafiquitos, y entonces miren, ahí tienen cada uno de los centros, y miren quiénes son los cuidadores. Es muy importante, no, pero sí, o sea, en muchos es la mamá, pero miren que también es importante que aparece el papá y también los cercanos, o sea, la familia extendida, pero en términos sanguíneos, el papá, el abuelo, la abuela, o un hermano, ¿cierto? Un tío, etcétera, etcétera. Vamos pasando muy rápido, pero eso es lo que nosotros hicimos. Agarrar lo que le preguntan en la ficha y se registra en la ficha, y hubo un grupo focal como para constatar algunas cosas de qué era lo que las madres, por ejemplo, querían hacer en ese tiempo mientras los niños iban al centro. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros preguntamos las características sociales, el ambiente y la afiliación, y encontramos que hay una posibilidad muy alta con respecto al padre, a la madre, en términos del ambiente, o sea, y la afiliación que ellos tienen. Pasemos un poquito, o sea, la participación de la madre en el cuidado, vieron que es menor y que hay otros cuidadores. Entonces, eso es importante en ese territorio, acuérdense, esto es con unas fichas hechas en un territorio específico y con unas características colectivas. Entonces, problemas asociados a las familias, madres adolescentes, muy importante esto, porque eso tendría que tener una estrategia complementaria. Muerte de madre en gestación,
hospitalización de los niños, muerte de niños menores de 5 años, violencia intrafamiliar, pero lo más importante es la madre adolescente. Entonces, pues las estrategias tienen que ver con el cuidado de los niños, pero también con el cuidado de cuál es la proyección que se puede alcanzar con la madre. Vamos adelante. Bueno, entonces miren, otra categoría, la relación entre lo socioeconómico y el ambiente. Entonces ahí, pues nosotros tenemos, ¿cuál es el nivel educativo? El nivel educativo es secundaria, sigue el de tener primaria, y hay muy pocos que tienen tecnológico y que tienen niveles superiores. Entonces, también el tipo de vivienda. El tipo de vivienda es apartamento y el que sigue es vivir en un cuarto. Entonces ahí vamos encontrando las condiciones. ¿Lo puedes ir pasando? Más es qué tipo de preguntas habían en la sirve y nosotros las fuimos clasificando aquí. Bueno, de todas maneras, San Isidro Patios es un lugar que es intermedio entre lo rural y lo urbano. Ellos tienen, hay una pregunta que a mí me queda y que se la han hecho muchos y es, nosotros queríamos promover la agricultura urbana, pero el distrito tenía un programa ya, entonces nos preocupó el que nos pusiéramos a hacer y sustituyéramos el programa que se tenía. Pero lo otro es que las mujeres no aceptaron porque les daba miedo que les quitaran el subsidio. Entonces, no es quitar el subsidio, es hacer claridad de que tiene que haber un proyecto de desarrollo complementario. Pero yo no tengo la solución, yo solo estoy diciendo cosas que salieron y que a uno le van emergiendo aquí de esto. Entonces, ¿quiénes son los cuidadores? La mamá, los abuelos, ¿sí? Y miren la relación, hay más espacio urbano, pero también es significativo lo rural. De todas maneras, las condiciones tienen que ver, tienen buena luz, aparece que tienen agua, que tienen que recolección, o sea, los servicios básicos uno podría decir que los tienen. Bueno, entonces, de aquí en adelante, o sea, esto fue el primer esfuerzo y entonces aquí la doctora Marcela quería que yo les hablara de esos resultados. Salen muchas preguntas. Esto fue parte de un proyecto que se llamó ORSU. ORSU es el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, en el cual participaron la Monserrate, participó la Javeriana, participó la Universidad de La Salle, más o menos fueron 5 universidades, y entonces cada una ponía su granito de arena desde sus saberes. Entonces a nosotros nos correspondía la parte socioeconómica, entonces lo que hicimos fue hacer este estudio. Aquí miran ustedes, por ejemplo, en términos concluyentes, en cada uno de los lugares, ¿quién cuida principalmente? Aquí aparece la madre. ¿Quién es el segundo nivel? Los abuelos. ¿Cuáles son las condiciones del niño? Aunque sean las madres, esto también es para las preguntas. ¿Hay abandono o ausencia del padre en los 4? O sea, como en la base de datos se evidencia esto. Y que una de las cosas importantes es que el programa de estas instituciones, de estos centros de los niños, son fundamentales y hay que fortalecerlos cada vez más, porque si son un espacio, lo que pasa es que hay que complementarlo con programas para las mujeres, para que las mujeres que son madres, como ese es el espacio libre, lo que pasa es que, como dicen en México y dice Marta Lamas, que es una feminista importante, las guarderías deben estar abiertas las 24 horas del día y no a la hora que la gente quiere, o sea, no es de 8 a 12 y de 2 a 6, porque las mujeres la necesitan de 10 a 12 o ellas deciden a qué hora la necesitan. Muchas gracias. Por favor, a continuación, el doctor Carlos Botero Arias, que nos hablará sobre el tema de discapacidad. Buenos días a todos, a todas.
El reto de hablar en 10 minutos pues es muy complicado para quienes ejercemos la docencia universitaria, que acostumbramos a partir de un solo enunciado pues extendernos, irnos por las ramas. Entonces, en vista de ello, pues yo preferí preparar un documento para ser leído. Para empezar, entonces, quiero precisar que mi intervención en este panel sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación estará focalizado en una población específica, la que conforman las personas en situación de discapacidad. Es decir, me centraré en el problema de la discriminación por motivo de discapacidad. Aunque el tema es de una grandísima complejidad, intentaré dejar planteadas algunas cuestiones muy básicas que, a mi juicio, deben allanarse como condición previa de un abordaje más comprensivo. En primer lugar, conviene recordar que históricamente en la sociedad occidental se han tenido diferentes concepciones acerca de la discapacidad. En la antigüedad pagana, por ejemplo, se creyó que su origen era sobrenatural, es decir, una maldición, castigo de los dioses, idea que daba lugar a la eliminación física, a la muerte de la persona discapacitada. Subyacía a esta idea un ideal eugenésico, de perfección del ser humano. Luego, en el medioevo cristiano, la asignación de un origen sobrenatural se mantuvo, siendo la discapacidad un castigo por los pecados, y su intervención o tratamiento consistió en la exclusión, confinamiento o separación de la sociedad. Esto es, en la marginación. Es en la modernidad y como resultado del avance de las ciencias que la discapacidad fue considerada de origen natural. La ciencia podría entonces conocer sus causas reales, objetivas y consecuentemente tratarla. Esta manera de afrontarla se favoreció también de otra de las condiciones configuradoras de la modernidad, la organización de los estados de derecho, basados en los principios de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Sin embargo, es en la modernidad tardía, avanzado ya el siglo XX, cuando la discapacidad gana algún reconocimiento jurídico, al ser asociada con las secuelas físicas que dejó en los combatientes de la Primera Guerra Mundial. El héroe herido y por ello discapacitado debía ser reparado y compensado por la sociedad con un trato pertinente, trato que se hizo extensivo por principio de igualdad a personas discapacitadas por otras razones. Son estos, entre otros, los orígenes contemporáneos, tempranos del enfoque o modelo de la discapacidad que se ha denominado como modelo médico o rehabilitador y que ha mantenido relativa vigencia hasta ahora. Desde esta perspectiva, se considera que a la persona le falta algo, un órgano, un sentido o una función. La imagen es la del daño, la del perjuicio. La discapacidad es un problema individual de la persona, quien por ello no está en capacidad de enfrentarse productiva y normalmente a la sociedad. El problema es la persona y sus limitaciones. La discapacidad entonces es una insuficiencia, una deficiencia a ser erradicada. La discapacidad implica una tragedia personal para el afectado o afectada y un problema para el resto de la sociedad. Aclaro que esta es la visión desde un modelo, no estoy afirmando taxativamente eso, es para que se entienda que allí en esta concepción del modelo médico rehabilitador están presentes estas ideas. Se debe entonces buscar la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la discapacidad representa, esto es, normalizarla. La persona, por su deficiencia, se considera desviada de un supuesto estándar de normalidad. Estándar que, conviene recordar, no es neutro, sino que favorece los parámetros físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante. Vista así la discapacidad, su recuperación o normalización requiere de medidas como educación especial en escuelas separadas. Hago la aclaración, esta es una concepción ya superada en educación especial. Rehabilitación médica y vocacional, incluyendo control de muchas áreas de sus vidas por los expertos, cuotas laborales y de servicios de asistencia institucionalizados. En el plano del derecho se desarrollan entonces políticas destinadas a garantizar servicios sociales para las personas con discapacidad dentro de la legislación de la asistencia y seguridad social y como un derecho civil relacionado con la incapacitación.
La atención sanitaria se considera fundamental. Las personas en situación de discapacidad deben tenerse en cuenta dentro de las políticas de atención a la salud. Sin embargo, a pesar de los avances que frente a lo conocido antes representa el modelo rehabilitador, es decir, la disposición de medidas basadas en la diferencia funcional específica propia de la discapacidad y la también específica atención sanitaria derivada, hoy en día la población de personas con discapacidad y un cada vez mayor conjunto de ciudadanos reclaman que aquellos no deben ser únicamente objeto de políticas asistenciales y paternalistas, deben ser plenamente sujetos de derechos. ¿Qué significa entonces asumir que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos? Primero, considerar la incidencia de factores sociales en la creación de la discapacidad. Las causas que dan origen a la discapacidad no son principalmente biomédicas, son principalmente sociales. El problema no son las limitaciones individuales, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Si las causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse individualmente, deben estar dirigidas hacia la sociedad. Este enfoque, nombrado como social o de la inclusión, se basa en los principios de la vida independiente, de la no discriminación, de la accesibilidad universal y diseño para todos y del diálogo civil. En este sentido, las políticas ofrecidas pasan a ser pensadas y elaboradas desde y hacia el respeto de los derechos humanos, asumiendo sus valores, el respeto de la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, y propiciando la inclusión social. Estos principios persiguen un mismo objetivo: que las personas con discapacidad puedan tener iguales oportunidades que el resto de personas en el diseño y desarrollo de sus propios planes de vida. Se sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afecten y se sitúa el centro del problema fuera de las personas, en la sociedad. Pone atención en el impacto de las barreras sociales, ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias y los estereotipos culturales negativos. La eliminación de cualquier tipo de barrera busca la inclusión social a través de la igualación de las oportunidades. De especial importancia aquí es la accesibilidad como requisito previo para el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Es una mirada diferente hacia la persona con discapacidad, centrada en su condición de ser humano en igualdad de derechos y dignidad que los demás, y en una condición, la discapacidad que le acompaña y que requiere de medidas específicas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Concretando y ejemplificando, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una capacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste exclusivamente de una escalera es una discapacidad. La construcción de edificios inaccesibles es una forma de discriminación. Una incapacidad para hablar es una deficiencia, pero la incapacidad para comunicarse, porque las ayudas técnicas no se encuentran disponibles, es una discapacidad. La discapacidad es el resultado agregado de limitaciones individuales, las deficiencias y de las barreras actitudinales y del entorno físico y social. Estas barreras limitan e impiden la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La accesibilidad plena no se logra únicamente garantizando acceso físico a los entornos, servicios y productos, sino que también debe incluir, entre otras medidas, dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión, ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas
para facilitar el acceso a edificios y a otras instalaciones abiertas al público. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la Internet, entre otras. Para finalizar, y con el propósito de dejar sentado que la igualdad y la no discriminación de las personas en condición de discapacidad no es solamente cuestión de accesibilidad, que apenas es una condición necesaria, quisiera dejar indicada, mediante una frase para reflexionar, otro aspecto sustancial, el de las barreras mentales, actitudinales e ideológicas que constituyen, individualmente consideradas, el mayor obstáculo. La frase es la siguiente, comillas: una persona puede no tener otras limitaciones en las actividades de la vida diaria que aquellas creadas por los prejuicios y los estereotipos. Muchas gracias. Doctor Carlos, invitamos ahora al doctor Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual del Distrito de Bogotá. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente me complace estar acompañándolos el día de hoy. Agradezco a la Alcaldía Local de Chapinero, a la Iglesia Marcela por su invitación, por su amable invitación. También me complace mucho que mi compañera y amiga Marina Bendaño esté aquí moderando precisamente este panel, porque este trabajo que voy a presentar el día de hoy también reconoce el esfuerzo del trabajo que hemos desarrollado desde la Bogotá Humana durante este ya año y 6 meses de administración, en el que duramente hemos hecho un esfuerzo por reconocer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el Distrito Capital. Espero no extenderme mucho, pero voy a tratar de hacer lo más pronto posible porque no quiero que me saquen la tarjeta roja. Quisiera empezar por contextualizarles un poco de qué habla la política pública LGBT en el distrito. Decirles que su objetivo principal pues es el de garantizar el ejercicio pleno de los derechos a las personas de los sectores LGBT como parte de la producción, la gestión social y el bienestar colectivo de la ciudad. Esto es muy importante decírselos, y ¿por qué lo digo? Es porque muchas personas creen que una política de este tipo está apuntando a generar acciones excepcionales a las personas de los sectores LGBT, y lo que busca es poner al mismo nivel los derechos de las personas de los sectores LGBT al de las personas heterosexuales. También lo digo porque hace parte y fue un ejercicio muy importante del movimiento social LGBT hace más de 40 años en lograr posicionar una política de este tipo en el Distrito Capital. En el año 2007, gracias a la administración del entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, se decretó que a través del decreto, y valga la redundancia, 608, salieran los lineamientos de la política pública. Luego, por un proceso de incidencia de este mismo movimiento social, el Consejo de Bogotá, gracias al acuerdo 371 del año 2009, complementa pero también ratifica los lineamientos de esta política, y esta administración, luego ya de 5 años, lo que hace es precisamente generar las condiciones para que esta política pública pueda ser implementada en el Distrito Capital. Es importante decir que la Bogotá Humana no parte de cero, porque hace parte de un proceso social, como les decía, hace más de 40 años, un proceso social que también trajo a Bogotá muchas muertes de personas que fueron combinadas, y doy el ejemplo en el Parque Nacional, fueron asesinadas por hacer visible su orientación sexual o su identidad de género, y creo que la respuesta precisamente de una política de este tipo es decirle a la ciudad que hacemos parte de este territorio, que vivimos el territorio, que construimos las localidades, que no somos seres extraños, que no somos seres ni aberrados, ni enfermos, ni delincuentes. Una política pública de este tipo busca precisamente que las personas comprendan que la diversidad sexual no es una cosa de pocos o de pocas, sino es de todos y todas. Aquí estamos sentados y sentadas
todas las personas somos diversos sexualmente. Y cuando digo diversos sexualmente no estoy refiriéndome a sus prácticas sexuales, que eso es otro del estereotipo que se tiene acerca de los sectores LGBT, que todo está asociado a la práctica sexual, sino que tenemos la capacidad de relacionarnos afectivamente y eróticamente con personas de nuestro mismo sexo o de sexo contrario. Digamos, esto para decirles que no es una administración que está fomentando la homosexualidad, que está promoviendo la homosexualidad, sino que está dando cumplimiento a un mandato del Consejo de Bogotá hace más de 5 años. Clarísimo, una política pública que era ejecutada con las uñas, con unos presupuestos mínimos, con unos presupuestos que realmente dan hasta risa, pero que hoy en la Bogotá humana son realidad gracias al esfuerzo, por eso nombré a Marina Avendaño, de personas como ella que han trabajado de la mano con el alcalde mayor y hemos logrado construir una política pública digna para la ciudad. De la política pública tiene 4 objetivos específicos. Uno precisamente habla del desarrollo institucional, de las capacidades institucionales, cómo las entidades del distrito responden a las dinámicas propias de las personas de los sectores LGBT. El segundo objetivo es cómo se generan esas capacidades para la participación y movilización ciudadana de los sectores LGBT. El tercero y quizás más importante, y lo nombraba hace un rato el vicedecano, Marcelo, sí, vicedecano de la Universidad Pedagógica, es la promoción de una cultura libre de violencias, en caso puntual de esta política pública, libre de violencias por orientación sexual e identidad de género. Y la cuarta es posicionar la perspectiva de orientaciones sexuales e identidades de género en todas las políticas públicas de la administración distrital o del distrito. Y refiriéndome de manera puntual a un estudio que realizó la Dirección de Diversidad Sexual en el año 2010, que conocemos como línea de base, logramos identificar la situación de los derechos de las personas de los sectores LGBT en la ciudad. Digamos, los 3 objetivos principales que buscaba esta línea base era, pues, por un lado, determinar cuál era la situación de los derechos de las personas LGBT en Bogotá. Por otro lado, definir cuáles son esos imaginarios y representaciones sociales que tienen las personas acerca de las personas LGBT. Y en tercer lugar, definir la capacidad de la administración distrital de respuesta a las necesidades de las personas de los sectores LGBT. Y quizás lo más duro viene en los resultados de la línea de base, y espero que aquí se genere ese sentido de dolor que sentimos las personas que pertenecemos orgullosamente a los sectores LGBT. Es que esta línea base identificó, entre otras cosas, que cuando se le preguntaba a personas LGBT si en algún momento de su vida habían sido discriminadas, el 98% de las personas afirmaron que en algún momento de su vida habían sido discriminadas. 98% que se acerca al 100%, clarísimo, pero cuando se le preguntaba a las personas transgeneristas, este porcentaje llegaba al 100%. Esto evidencia que Bogotá, claro, ha avanzado notablemente en la garantía de los derechos de las personas LGBT, pero hoy en Bogotá es claro que también se discrimina, que también hoy en los colegios se tiran a los niños a los orinales y son orinados por sus compañeros por hacer visible su orientación sexual, que también es claro que un maestro hoy en Bogotá es el que le dice: ay, niño, por favor, córrase usted, el rarito, hágase al lado. También es muy común que el orientador o la orientadora del colegio le diga al niño que hace visible su orientación sexual o tiene muchas dudas sobre su sexualidad: eso es algo pasajero, tranquilo, eso se le va a pasar. Llama inmediatamente a su padre y lo cogen a cocotazos desde la puerta del colegio hasta la casa. Eso lo que causa es que son personas que a futuro tienen unos problemas psicológicos graves, que no saben cómo enfrentarse a una ciudad como Bogotá. Pero en Bogotá también pasa que en el servicio de la salud, cuando una persona transgenerista llega a un hospital del distrito, aún el celador, el vigilante, la recepcionista, aún le pregunta: ¿usted qué es? Usted, pero aquí dice que usted se llama Juan y usted me está diciendo que se llama María. El médico aún le dice: ¿usted qué está, usted qué es? ¿Usted qué monstruo es? Usted no le entiendo muy bien qué es lo que usted quiere. ¿Usted es gay?
Esas son cosas que suceden en Bogotá. Una mujer lesbiana llega a su ginecólogo y todavía no existen rutas y protocolos de atención en la que se le garantice su orientación sexual y es víctima de vulneraciones y discriminaciones. Hoy una mujer transgenerista no puede acceder a un trabajo digno porque sencillamente pasa todas las pruebas psicotécnicas y llega a la entrevista y le dicen la llamamos después. Hoy en Bogotá sucede eso. Hoy en Bogotá se discrimina y se discrimina abiertamente a las personas de los sectores LGBT y creo que también el vicedecano lo decía. Hoy Bogotá, y precisamente hoy es un aviso parroquial, a las 6 de la tarde estaremos en el lanzamiento del Festival Internacional de Teatro Rosa en el Jorge Eliezer Gaitán, precisamente como una prueba y un apoyo constante a ya no más homofobia y discriminación. Hoy un grupo de teatro LGBT es víctima de discriminación y uno de sus directores está amenazado de muerte. Eso en Bogotá no puede seguir pasando. Y precisamente de los resultados que encontramos con respecto a la situación de derechos, encontramos, por ejemplo, que en el derecho a la integridad personal, casi el 51% de las lesbianas, gays y bisexuales y el 100% de las personas transgeneristas han recibido algún tipo de agresión física o verbal en Bogotá. En cuanto al derecho a la vida y a la seguridad, el 50% de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas encuestadas ha conocido a alguien que ha muerto o ha sido víctima de acoso o discriminación por su orientación sexual e identidad de género. En cuanto al derecho a la educación, como les decía, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, todos los indicadores de discriminación superan el 50%. Hoy Bogotá discrimina. La respuesta clarísima de por qué la Bogotá humana está haciendo un esfuerzo tan importante en la garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBT. En cuanto a las representaciones sociales e imaginarios que se tienen acerca de las personas de los sectores LGBT, de otras cosas, todavía se cree en Bogotá que cuando un hombre gay se acerca a un hombre heterosexual se le va a prender la homosexualidad. Todavía se piensa que es una enfermedad que si usted habla mucho con un hombre gay, eso es totalmente enfermo y mezquino. Entonces, hoy en Bogotá todavía se cree, por ejemplo, entre otras cosas, que el 52% de las personas considera que a las personas LGBT no se nos debería permitir besarnos en público. El 37% piensa que se nos debería prohibir que nos casemos entre sí. El 20% considera que se nos debería prohibir ejercer cargos públicos y el 59% considera que se les debería prohibir o se nos debería prohibir la crianza y la adopción de niños y niñas. Pero el caso más dramático es cuando se le pregunta a la ciudadanía cómo considera a las personas de los sectores LGBT. El 20% de las personas encuestadas considera que somos un riesgo para la comunidad. Y cuando a esas mismas personas se les preguntaba si había cruzado palabra con una lesbiana, con un gay, con una persona bisexual o con una persona trans, el 50% de las personas, de esas que dijeron que somos un riesgo para la comunidad, nunca había cruzado palabra con una lesbiana, con un gay, con una persona bisexual o con una persona trans. Esto evidencia, entre otras cosas, que la discriminación, que ya sabemos es un tema cultural, está basada en prejuicios como les mencionaba hace algún tiempo. En prejuicios como que el costeño es el rumbero y entonces es mejor no alquilarle a un costeño porque qué mamera tener un costeño de vecino. Algo así sucedió, entre otras cosas, en la encuesta bienal de cultura hace 2 años cuando se preguntaba a usted a quién prefiere tener de vecino. Claro, la pregunta de hecho estaba un poco mal formulada porque nos ponen a los gays, a los ladrones, a los narcotraficantes y a los políticos, con todo respeto a Ilesa, y a los actores y actrices o famosos en el mismo nivel. Evidentemente la mayoría de las personas considera que es un riesgo tener a un gay como vecino, que se nos debe prohibir, entre otras cosas, ser docentes, como si nosotros y nosotras fuéramos a aprenderles alguna enfermedad a los niños y niñas. Creo que es un reto importante y aquí me devuelvo un poco con el tema de la política pública y uno de sus objetivos es precisamente lograr ese cambio cultural, lograr que las personas comprendan, entiendan que todos y todas somos diversos, que todas y todos debemos respetarnos. Aquí también es un llamado a que no volvamos a decir, necesitamos tolerarnos. Uno no tolera la lactosa, el sol, algo que realmente le genere
alguna complicación en la salud. Acá se busca es el respeto total y sobre todo, como les decía, la garantía plena de derechos. Pasando rápidamente, y espero no haberme volado, creo que ya se me está acabando el tiempo, pasar al plan de desarrollo de la Bogotá humana en sus 3 ejes, y lo resumo como lo dice el alcalde: no segregar, no depredar y no robar. El trabajo puntual de una política pública como esta está basado en el eje 1, el eje de la no segregación, y precisamente en un esfuerzo articulado, la Dirección de Diversidad Sexual, la Subdirección para Asuntos LGBT recién creada de la Secretaría de Integración Social y la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, lograron posicionar en un plan de desarrollo como el de la Bogotá Humana 13 metas de ciudad que dan cuenta del enfoque diferencial o de la posibilidad de trabajar la política pública de manera transversal. Pero de manera puntual, y nos lo dijo el alcalde varias veces a Marina y a mí, teníamos que trabajar en 5 temas fundamentales. Por un lado, el tema es seguridad, vida y convivencia. Es por ello que una de las metas clarísimas del plan de desarrollo y que le compete a la Secretaría de Gobierno, quien está organizando también o apoyando la organización de estos foros, es encontrar un sistema de atención integral a víctimas por orientación sexual e identidad de género. De manera puntual, tendremos la primera casa refugio para personas de los sectores LGBT que son víctimas de violencia intrafamiliar. Eso sucede en Bogotá. En Bogotá muchos chicos y chicas son expulsadas de sus núcleos familiares por hacer visible su orientación sexual y su identidad de género, que no les queda otra cosa que habitar la calle, ejercer la prostitución o terminar consumiendo sustancias psicoactivas para poder sobrevivir en una calle tan hostil como lo es la de Bogotá. Integración social, y otra de las apuestas fundamentales fue la implementación de un centro comunitario distrital que tuviese una estrategia claramente territorial para la identificación y atención de casos de personas de los sectores LGBT que viven en extrema pobreza o en extrema situación de fragilidad social. Hoy la Secretaría de Integración Social cuenta con el Gran Centro de Ciudadanía LGBT Sebastián Romero, y en los próximos meses, si la sub-LGBT contará con el Centro Comunitario de Ciudadanía en la localidad de Los Mártires, que tendrá como atención focalizada a las personas que ejercen prostitución y habitan la calle. Hoy en Bogotá, personas de los sectores LGBT también se mueren de hambre, y seguramente Marina lo conoce mucho más que yo porque esa es la labor que ella está desempeñando a través de la Subdirección para Asuntos LGBT. Y una de las apuestas fundamentales y quizás de las más importantes que tenemos es el fortalecimiento de la Dirección de Diversidad Sexual, de la cual orgullosamente hago parte, y que tiene como objetivo implementar el primer observatorio de la política pública LGBT. Hoy Bogotá cuenta con un observatorio de la política pública que está en implementación y que buscará este año tener indicadores de situación de derechos, de cómo está la situación de derechos de las personas de los sectores LGBT a finales de este año. Espero poder socializarlo muy pronto en un espacio como este. Con respecto al plan de acción, bueno, ahí faltan otras cosas que es importante mencionarlos: el tema de salud y educación, que fue otro llamado del alcalde. Queremos escuelas libres de discriminación, escuelas seguras, no solo para personas de los sectores LGBT, sino para las niñas y niños de la ciudad. Pero también queremos servicios diferenciales para las personas de los sectores LGBT. Esto no es un hospital LGBT para LGBTs. Lo que se quiere es que la cadena, el gran sistema de atención en salud de Bogotá cuente con un enfoque diferencial de atención para que no suceda lo que les estaba comentando hace un rato. Y en cuanto al plan de acción, la política pública se traduce en un plan de acción de ya una formulación que acabó y que estamos prontos a firmar un decreto por parte del alcalde que reconoce, entre otras cosas, y pasar rápidamente allí, 47 acciones que tienen 138 metas para ser aplicadas e implementadas en la administración distrital, y que contará con indicadores de eficacia y de impacto para su medición. Esto es muy importante porque la política pública LGBT, a pesar de ser una de las mejores implementadas en toda la administración distrital, no contaba con unos indicadores de medición. Por eso les decía que a futuro espero estar socializando los resultados y la evaluación de esta política. Creo que se me acabó el tiempo, espero que hayan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Invitamos a nuestros panelistas a resolver inquietudes
o dudas de los participantes a este foro. Por favor, el doctor Carlos, el doctor Juan Carlos. Al final de las preguntas haré un cierre de las exposiciones alrededor de los derechos humanos y la no discriminación, la no segregación. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? ¿No? Buenos días. Quería hacerle una pregunta con todo respeto al doctor que se refirió al tema de la discapacidad. Yo soy madre con un niño discapacitado, es autista, y sus palabras fueron muy bonitas, pero en la práctica se reducen a la teoría, y lo digo con pleno conocimiento de causa, porque las personas que por una u otra razón tenemos un niño o una niña con alguna discapacidad, quienes no tenemos la posibilidad de tener algún recurso económico, la ayuda del Estado es casi nula. Conozco como funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde hace 6 años en el tema de derechos humanos, conozco todas las localidades y he conocido niños de 15 años en que ni siquiera han tenido en su vida una terapia. No sé qué podemos hacer, porque no es simplemente denunciar, como decían en otro foro. No solamente uno debe llegar con las quejas que tiene, sino simplemente proponer, unirnos, presionar, marchar, no sé. Hay tantas formas de hacernos visibles, pero no podemos seguir siendo indiferentes a unas personas que tienen una que otra cosa distinta a nosotros, pero que, como lo decía usted al final, todos merecemos respeto. Gracias. A ver, agradezco sus palabras. Absolver este tipo de cuestionamientos no es sencillo, es decir, el alcance, digamos, de la exposición, cuando nos convoca un foro de esta naturaleza, pues puede ser muy limitado. Yo lo que he querido más bien es señalar es la necesidad que tenemos como sociedad de darle una mirada distinta a la discapacidad, de la naturaleza que sea. Recojo algunas de las ideas de mis compañeros expositores, panelistas. Esas representaciones, esos prejuicios, esas ideas que tenemos acerca de las características de algunas de las poblaciones, debemos cambiarlas. El cambio en el fondo debe ser cultural. Cuando uno habla de discapacidad, parte a veces también de otro prejuicio, de que son gente distinta. Todos somos sexualmente diversos, dijo mi compañero. Dice algún discapacitado, filósofo español, Javier Romagnach, todos somos diversos, funcionales. Es decir, cambiar las representaciones es entender, en relación con la discapacidad, que todos somos discapacitados, pero el término no es apropiado. Todos somos, como él dice, diversos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos hacemos las mismas cosas de manera distinta. Unos leen con mayor facilidad porque ven mejor, otros no leen porque no alcanzan a ver, unos caminan con mayor competencia, con mayor habilidad, otros lo hacen con menos habilidad porque están en una silla de ruedas. Todos somos diversos funcionales, dice Romagnach, todos inclusive hacemos carreras a la diversidad funcional que termina siendo discriminada, por ejemplo, cuando nos constituimos en ancianos.
Ya un anciano no tiene la agilidad de un joven para cruzar una calle. Ya la sociedad no le dispone las condiciones para que pueda cruzar efectivamente esa calle. Entonces miren que estamos cambiando las representaciones, estamos diciendo que no estamos ante algo cualitativamente distinto, sino si acaso cuantitativamente distinto. En ese sentido, entonces, valdría la pena reflexionar, y recogiendo la inquietud de la señora que ha hecho su planteamiento, debíamos entonces recapacitar un poco sobre estos puntos. Debíamos asumir la diversidad funcional, ya no discapacidad, como una riqueza más de la sociedad. No estamos, como no se está, por ejemplo, en el caso de las comunidades LGBT, no estamos ante raros, ante diferentes, estamos ante iguales. Iguales que cuando vamos a plantearlo en el contexto y sentido que tiene esta reunión, iguales en derechos, iguales en oportunidades. Lo que pasa es que una cosa son las declaraciones y otra cosa son las realizaciones, y tal vez sea ese el principal problema de los derechos humanos hoy en el mundo, que estamos llenos de declaraciones, llenos de instrumentos jurídicos, llenos de políticas, todas en principio muy bien intencionadas, pero de unas realizaciones muy pobres. A pesar de todo, a pesar de que se reconocen en las declaraciones, en los instrumentos legales, los derechos de todos, encontramos que la realidad dramáticamente muestra todo lo contrario, que ellos no se cumplen. Muchas gracias. ¿Y alguna otra intervención? ¿Otra? Con la comunidad LGBTI. Pues el panelista nos colocó en nuestra mente, digamos, como el compromiso de que todos los pobladores, los ciudadanos, todas las personas debemos respetar a la comunidad LGTBI, pero me queda una duda realmente, ¿cuáles son las causas por las cuales la comunidad discrimina? Por ejemplo, yo he visto en la calle personas de LGTBI que tienen malas prácticas sociales, son borrachos, son groseros, están en unas actividades que generan mal testimonio a su entorno, y no sé, algo más, porque no convivo ni mi entorno es este tipo de sociedad o comunidad, sencillamente los respeto, los quiero, por supuesto, pero parece que ellos no se han ganado cierta parte el respeto de la comunidad. No me interesa cuáles sean sus causas, pero creo que no son de buen testimonio para la sociedad, dado que nosotros aprendemos por la observación, también por el conocimiento o la repetición. Esa es una manera de aprender. Y el otro punto que tengo para el doctor de discapacidad y de la señora de la Secretaría Distrital que habló del niño discapacitado y hizo la exposición, tengo entendido y conozco que hay una agenda de la Organización de las Naciones Unidas relacionada con los principios y garantías de los derechos humanos y de la empresa en todos los países asociados a la ONU, y aquí obliga a todos los ejecutores del gasto público y privado a que tengan que tener una responsabilidad social e incluyen a las personas discapacitadas y a las personas diversas. No sé si ustedes me puedan decir algo al respecto, si se está aplicando en el distrito o no. Gracias. Bueno, yo quiero recordar, y agradeciendo la pregunta que nos hacen, es una política pública que enmarca a seres humanos, y en el marco de comportamientos y de seres humanos, considero que sí existen personas de los sectores LGBT que no son testimonio de buena ciudadanía, pero también existen personas heterosexuales que tienen las mismas conductas. Creo que, insisto, esta es una política pública que no busca generar acciones excepcionales o pasar por encima de la ley
a conductas que son del tipo punible y castigables por la norma o por la ley. Lo que busca es la garantía de sus derechos. Entonces allí no estamos salvando, salvaguardando aquellas conductas que van en contra de una ciudadanía ejemplar. Estamos cuidando y garantizando el ejercicio pleno de derechos a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la salud, a la educación. Bajo ninguna circunstancia esta política pública, insisto, va a permitir que se sobrepasen los niveles de la legalidad, de la convivencia sana, por garantizarle el derecho a una u otra persona. Es para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos. Bueno, en relación con la inquietud que a mí se me plantea, pues digamos que tengo dificultades en responderla, pues porque no hago parte del gobierno distrital y mi espacio es básicamente la academia. Sin embargo, podríamos pensar, sí, que Norma nos apoya, Marina nos apoya aquí con la respuesta, pero sí quisiera antes de cederle la palabra, señalar lo siguiente: los ordenamientos jurídicos responden en gran medida, y pensémoslo aquí en el caso de la discapacidad, a lineamientos de orden internacional. Sí es cierto, las Naciones Unidas produce históricamente desde el año 48, a partir de la Declaración Universal de los Derechos, un conjunto de instrumentos que ya en 2006 concretan en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, digamos, un instrumento que, acogido por los países parte de Naciones Unidas, pues tiene un carácter obligante que se viene realizando en las distintas naciones de una manera diferenciada, digamos, en ejercicio de esa soberanía que tienen para ir adoptando estas normativas a las legislaciones internas. En Colombia sucede, obviamente, un desarrollo correspondiente, cuyas concreciones, digamos, en términos de legislación y políticas nacionales, regionales, locales, pues la doctora Marina nos hará alguna precisión con lo que a Bogotá corresponde. Muchas gracias. Gracias. Antes de hacer como el cierre y las conclusiones de este panel, efectivamente el distrito de la Bogotá Humana, y bueno, no solamente de la Bogotá Humana, sino el distrito de Bogotá, cuenta también con una política pública de discapacidad, y en este momento la Secretaría de Integración Social, de la cual hago parte, tenemos la tarea de hacer la territorialización y la implementación de la política pública. Y lo que les puedo contar alrededor de ella es que se incrementó la inversión, porque es realmente una inversión lo que estamos haciendo, y se va a atender de manera integral no solo la población que veníamos atendiendo de 0 a 17.11 años, sino que también estamos mirando la posibilidad de darle continuidad a algunos centros que atendían de 18 años en adelante. En este momento nosotros contamos con los centros Crecer. Chapinero tiene un centro Crecer donde atendemos niños, niñas y adolescentes con discapacidad, todos los tipos de discapacidad, de 0 a 17.11 años. Claro que allí tenemos de más edad, porque muchas veces la edad cronológica no corresponde con la edad biológica o la edad cognitiva. Eso hace que pues que trabajemos de manera diferencial con cada una de las personitas que está allí. Y pues tenemos otro tipo de enfoque desde lo artístico, desde poder descubrir esas capacidades que tienen las personas que nosotros decimos discapacidades, pero que simplemente están en otro mundo con otro tipo de capacidades. Eso para la respuesta frente a qué hacemos desde la política pública de discapacidad. Un poco contarles que, bueno, yo quiero empezar con una frase. Todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esto es de George Orwell en 1946, y esto un poco es que esa igualdad está ligada a la libertad y a los derechos, y un poco es que no podemos, y acá hago como que recojo todas las poblaciones, porque todas sufrimos lo mismo cuando somos discriminados o segregados. Y un poco es que esa igualdad está ligada a la libertad y a los derechos, y esos derechos son parte de ser sujetos políticos de derechos.
donde tenemos unos deberes y unos derechos, y esos hay que reconocerlos, garantizarlos y restituirlos. En esa tarea estamos, y a medida que se hicieron las intervenciones yo veía como varios puntos de encuentro. Uno es que los hombres, aunque partimos de un derecho a la igualdad, no podemos tratar iguales a los desiguales. Entonces nos toca tratar con enfoques territoriales, enfoques diferenciales, enfoques de género, perspectiva de género. Nos toca mirar cuáles son esas condiciones en las que están las personas y hacer una atención diferencial y de manera integral. Les cuento una experiencia que tuve hace 15 días. Estuve con un grupo que se llama Arcoíris de Sordos. Yo también hago parte de la población LGBT y con Juan Carlos estamos trabajando en esto a nivel distrital. Yo estoy desde la Subdirección para Asuntos LGBT, aunque soy la subdirectora de Integración Social de Chapinero. Y yo lo que veía allí en este trabajo con Arcoíris de Colores es que es un mundo nuevo con otras capacidades que nosotros no alcanzamos a mirar, y aquí estoy hablando para todas las poblaciones. Muchas veces normalizamos lo que no se puede normalizar, o muchas veces normalizamos entre comillas y no damos un trato diferencial, sino un trato discriminatorio. Entonces aquí hay que mirar otro tipo de discapacidades, y el doctor Carlos hacía un apunte muy especial, y es que decía que se había pasado de una educación especial en escuelas separadas, y yo creo que esa educación especial, y aquí hablo para todo tipo de discriminación, tiene que pasar a escuelas libres de discriminación. Y la discriminación, la no discriminación, la no segregación empieza con las enseñanzas que damos en casa, empieza en la familia y empieza por enseñar que tenemos es que respetar al otro y la otra, que la población es una población multicolor, es una población diversa y que cada quien actúa desde su ser, su sentir y su hacer, y que por lo tanto nuestras bases en la sociedad, en esta sociedad de la que sí somos parte todos y todas, tiene que ser el respeto por el otro y la otra, y la garantía de esos derechos para el otro y la otra. Un poco también hablaban de las políticas públicas, y esas políticas públicas tienen que ser basadas en derechos y tienen que ser de atención integral. Atención integral que se da no solamente desde el Estado. Las políticas públicas son una construcción colectiva alrededor de una problemática identificada por una sociedad. Por lo tanto, tiene un tema de corresponsabilidad social. Entonces allí no solamente dejarle al Estado la implementación de la política pública, sino involucrarnos como ciudadanos y ciudadanas y convertirnos en cuidaдаnos y ciudadanas de esta sociedad y de esta Bogotá a la que todos amamos. Desde el respeto a las derechas. Y otro punto importante es que nosotros lo que tenemos que trabajar es alrededor de disminuir las barreras. Esas barreras de las que hablaba el doctor Carlos Arias, que muchas veces son barreras mentales, ideológicas, de actitud, pero que son barreras que están alrededor de los prejuicios y de los estereotipos, de muchas veces mitos que tenemos alrededor de una persona. Lo desconocido nos da miedo, pero podemos llegar a conocer. Lo que no tenemos no podemos darlo, pero lo que no tenemos sí podemos adquirirlo. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que actuar desde el respeto por el otro y la otra. Tenemos que pensar que siempre nuestro actuar, nuestro ser y nuestro sentir va hasta el límite donde está el del otro y la otra, que muchas veces podemos compenetrarnos, apoyarnos, pero que siempre los derechos siempre tienen un límite. Y ese límite, como decía la señora hace rato, muchas veces ni siquiera es por ser parte de una población, muchas veces es porque lo traemos por dentro y nos comportamos de maneras indebidas simplemente por el hecho de ser humano, aunque lo que tratamos todos los seres humanos es de cada día ser más felices, ¿cierto? Ese es el fin último de la humanidad, ser felices, pero ese ser felices solamente puede ser posible desde poner en marcha el quinto elemento, que es el amor. Muchísimas gracias.
Ya que se está hablando de políticas públicas, yo estoy haciendo práctica en un lugar donde hay múltiples discapacidades. ¿Qué pasa con el derecho a la educación de esas personas? Si lo que me he dado cuenta a partir de que estoy allá es que el derecho de educación para ellos es nulo, ya sea por sus cuestiones médicas que son muy complicadas, pero su derecho a la educación se ve totalmente negado. Entonces quisiera saber qué políticas hay, porque ni siquiera hay un PEI, se está haciendo un PEI en donde yo estoy haciendo las prácticas, pero la Secretaría de Educación ni siquiera sabe dónde ubicarlo, ni siquiera, o sea, quisiera saber si hay o qué se está haciendo en Bogotá. Bueno, aprovecho mientras que viene acá para felicitar a los maestros y las maestras diversas y multicolores que nos enseñan cada día pues, que cosas como esta no pasan. Y ahorita les cuento qué se está haciendo desde la Bogotá Humana. Buenos días. Mi pregunta es si solamente han pensado hacer centros crecer, si no han pensado de pronto hacer centros de aulas exclusivas. Porque, por ejemplo, en el caso mío, mi familia es una familia de estrato 1. Mi mamá es una persona que trabaja y trabaja solamente para pagarle estudio a mi hermano que tiene autismo. Él estuvo en el aula exclusiva de autismo, único colegio que tiene aula exclusiva que es del gobierno. Lo sacaron, él ya tiene 18 años y se paga una pensión por él. Entonces, ¿dónde está el derecho a educación gratis para todos? Especialmente para las personas que tienen condición de discapacidad. Muchas gracias. Bueno, primero decirles que no es una condición, son personas con discapacidad. Que cuando uno habla con las personas con discapacidad, ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos discapacidad, los discapacitados son ustedes que no nos entienden o que no nos miran por dentro. En el caso de las personas con autismo, y ese digamos que es el cambio de chip que tenemos que seguir haciendo. Yo les contaba que nosotros tenemos los centros Crecer y lo que estamos tratando es poder hacer una atención integral y una enseñanza integral. Entonces ahorita por ejemplo, nuestros docentes tienen que ser docentes en artístico, en cosas artísticas, porque muchos de los niños con discapacidad tienen otras capacidades. Yo tengo, allí está Karen que canta divino, tengo a Jennifer que es súper pila, tengo otra chica autista que pinta. Entonces cada uno tiene una capacidad, el problema es que nosotros no lo vemos. Entonces somos nosotros los que ponemos esa barrera. Por lo tanto, en este momento nosotros estamos empezando a trabajar de manera integral con otras secretarías. Estamos haciendo un proceso de escuelas inclusoras, aunque a mí la palabra de inclusión, digamos que tengo allí una discusión conceptual, pero eso es lo que estamos haciendo, tratando de llevar los niños que también pueden ya estar en la escuela. Entonces acá, por ejemplo, acabamos de remitir 3 niños a escuela, o sea, tienen que estar en la escuela, no tienen que estar en un centro Crecer, pueden perfectamente estar en una escuela donde se les enseñen otro tipo de cosas. Y con los mayores de 18 años, les contaba hace rato, estamos mirando si podemos continuar con un proceso que se estaba haciendo con los fondos de desarrollo local, y era generar otros espacios y otras oportunidades con otras entidades, por ejemplo, la San Felipe Neri, que es una entidad o una organización que se dedica a hacer a través de la equinoterapia, de otra cosa, de la natación, poder resaltar esas otras capacidades que tienen los niños y las niñas y adolescentes, pero que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces es, como yo les decía, un mundo nuevo con otras capacidades que nosotros tenemos que quitar esas barreras que a nosotros nos impiden por nuestra mentalidad o ideología o porque simplemente no nos alcanza, quitar esas barreras para poder acceder y poder hacer otro tipo de trabajo con ellos. En eso estamos. Digamos que en eso estamos, ya estamos haciendo inclusión en la escuela, incluso tenemos una persona, una educadora especial solamente para ir a los centros Crecer, a mirar y a observar y a poder trabajar con los niños que pueden ingresar a la escuela. En este momento están en el tránsito a la escuela, volviendo a la escuela. Y tenemos todo un equipo que se llama Centro Respiro para poder evaluar de manera diferencial o poder caracterizar de manera diferencial qué necesita cada persona. Nosotros también nos dimos cuenta que no es factible para nosotros y pasa en Centro Crecer Chapinero, y es que, por ejemplo, si la persona cumple 18 años ya no está más. Pero no puede ser posible porque es que esa persona cumplió 18 años en una edad cronológica, pero necesita seguir estando allí porque necesita otro tipo de atenciones. Y allí está,
y allí va a estar hasta que él o los papás hagan otro tipo de intervención. Muchas gracias.